Buenos días, mi nombre es Yarilis Parili, soy estudiante del quinto año de la carrera Administración, Mención Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. Curso una materia llamada Tributación 2 y en el presente video les voy a explicar qué hay entre la declaración definitiva del impuesto sobre la renta versus la declaración estimada de dicho impuesto. Es aquella que se presenta una vez ha concluido el ejercicio fiscal de una empresa u organización. Para ello, el contribuyente posee un plazo máximo de 3 meses. Es decir, que si el ejercicio fiscal de la empresa concluyó el 31 de diciembre del año pasado, pues los contribuyentes tendrán hasta los finales de marzo para presentar dicha declaración. Cabe acotar que no todas las empresas poseen el mismo tiempo de cierre fiscal, es decir, no todas se guían por el año calendario. Hay quienes, empresas jurídicas, pues tienen diferentes tiempos de cierre o distintos meses de cierre de su ejercicio fiscal. Es muy importante también aclarar que las compañías anónimas y asimiladas deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta cualquiera que fuese el resultado, ya sea ganancias o pérdidas. Entonces, bien, las declaraciones definitivas de impuestos sobre la renta que sean presentadas por personas naturales o jurídicas deberán contener todo lo que son los enriquecimientos o las pérdidas obtenidas dentro y fuera del territorio venezolano, cualquiera que sea el caso, incluidos también los que están sometidos a la retención total o parcial del impuesto y las tarifas y tipos proporcionales, cumpliendo con condiciones como que sean anuales, netas y disponibles y que se hayan obtenido bien sea en dinero o en especie. Entonces, bien, dicha declaración deberá ser cancelada en una sola porción para determinar el monto total que se debe cancelar. Además, esta tomará en cuenta los anticipos que previamente ya haya efectuado el contribuyente. Cabe mencionar que se tome en cuenta pues lo que se ha pagado por concepto de declaración estimada, la cual vamos a definir en un momento, las retenciones que se hayan realizado a distintos clientes durante el ejercicio fiscal y en el caso de tener ingresos extraterritoriales, pues lo que se haya pagado por concepto de impuesto en otros países. Es decir, lo que se haya cancelado a un organismo pues que cumpla la función que cumple el CENIAT en este caso dentro del territorio nacional. También se toman en cuenta los montos que han sido pagados en exceso pues en años anteriores y que estos aún no hayan sido compensados. También es importante resaltar quiénes son las personas que están obligadas a cancelar este tipo de declaración. Personas jurídicas, naturales y asimiladas, que cumplan con ciertas condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, que el año inmediatamente anterior al año en curso, pues hayan obtenido enriquecimientos de por lo menos 1.500 unidades tributarias. Quienes no, los contribuyentes que no hayan pues obtenido este mínimo, pues no están obligados a cancelar este tipo de declaración. Sin embargo, pues obviamente hay que acotar que los contribuyentes especiales pues tienen un calendario propio que está en su registro de información fiscal llamado RIF. Y bueno, al momento de hacer la determinada declaración, pues los pasos a seguir realmente son muy sencillos. Entonces, bien, el procedimiento para declarar es tan sencillo como ingresar a la página web del CENIAP, seleccionar la opción de si es una persona natural o jurídica, ya que hay diferentes términos para cada una de ellas. Además, seleccionar el módulo de declaración definitiva y proceder a rellenar los distintos ítems que se van dando conforme a la página va avanzando. La página calcula de forma automática, es decir, ella misma pues arroja los resultados matemáticos de los distintos montos que uno coloque, tales como
si uno opta por el desgravamen único, si hay anticipos que previamente se hayan cancelado. Ya les mencioné que más adelante pues voy a definir lo que es una declaración anticipada de rentas, si hay impuestos que se hayan pagado en exceso en años anteriores y que pues todavía no hayan sido tomados en cuenta, que no hayan sido compensados, es decir. Y pues el sistema, luego de arrojar todos estos resultados, va a determinar cuál es el impuesto a pagar. Lo siguiente es darle a guardar a los datos y continuar con el proceso que va arrojando la página. Cuando se termina todo el proceso de llenado, cálculo dentro de la página, esta, para finalizar, pues va a arrojar un certificado digital. Lo importante es, por ejemplo, guardarlo, imprimirlo y tenerlo, ya que este certificado nos sirve de soporte a nosotros como empresa para futuras situaciones irregulares, como pudiera suceder. Es muy importante, vuelvo a resaltar, señalar cuando se es una persona natural o una persona jurídica, ya que en el caso de personas jurídicas se trabajan con distintos términos, como por ejemplo, los ingresos están marcados como enriquecimientos netos. También se utiliza la definición de gastos, costos, deducciones, de si hay pérdidas por compensación, ajustes por inflación en la empresa, entre otros términos, que es importante tenerlos claros para el momento de llenado de las planillas que nos arroja el sistema del CENIAT. Ahora bien, la declaración estimada de rentas. Por estimado entendemos que es una especie de aproximación y básicamente es eso, es un anticipo, pagar de forma anticipada fracciones porcionadas del monto definitivo o del resultado definitivo que nos arrojó el impuesto sobre la renta obtenido en el ejercicio anterior, en el año inmediatamente anterior. Cabe destacar que tanto el ingreso como los montos fraccionados son porcentajes calculados con base al monto definitivo. Y pues para optar por estos pagos de anticipo, pues se deben poseer condiciones como en el caso anterior. Por ejemplo, cuando son personas jurídicas, los ingresos deben ser mayores a 1.500 unidades tributarias, pues iguales o mayores a 1.500 unidades tributarias. También debemos tomar en cuenta que las personas o contribuyentes que se dediquen a las actividades mineras, de hidrocarburos o de explotación que sean conexas, que sean receptores de regalías o que estén derivadas de dichas actividades minerales, pues también deben considerar que por la porción de ingresos de 1.000 unidades tributarias, pues también pueden optar por esta estimación, por este pago de la declaración estimada. También existe el caso de las personas naturales que pueden optar por la declaración estimada solo cuando hayan obtenido enriquecimientos superiores a 1.500 unidades tributarias que provengan de diferentes actividades tales como actividades mercantiles o crediticias que sean de libre ejercicio de profesión, también los ingresos que provengan del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles y cuando participan en las utilidades netas de las sociedades o de personas no sujetas al pago establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, bien, el artículo 164 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que los contribuyentes están obligados a la presentación de la declaración estimada y que deberán poner el 80% del impuesto resultante en la declaración definitiva o del monto calculado a partir del sexto mes posterior al cierre del ejercicio. Esto quiere decir que para una empresa que concluyó su ejercicio el 31 de diciembre, pues la primera cuota deberá ser cancelada en el próximo mes de junio y así sucesivamente la última cuota que vendría siendo pagada aproximadamente en noviembre del siguiente año. El anticipo que resulte de los cálculos puede ser pagado en 6 porciones de iguales montos, de forma mensual y consecutiva. Cabe destacar que el incumplimiento de este ítem o de esta condición está tipificado en el Código Orgánico Tributario como un delito ilícito formal y material, el cual pues conlleva a sanciones por incumplimiento. Entonces, si la primera cuota si todas las cuotas no son iguales o no hay una
proporción exacta en las mismas o queda una cuota que no corresponda, esta deberá ser incluida en la primera porción. Y cuando usted hace la declaración, obviamente estos montos van a ser rebajados de la próxima declaración definitiva que usted va a efectuar. Por esta razón es que son llamados anticipos, porque usted está anticipando el pago de la declaración definitiva que le corresponde. Para el caso de las personas naturales, es importante destacar que cuando su declaración les arroje cero, pues estas no, es decir, que no determine un impuesto, estas no están obligadas a pagar. Lo que sí es obligatorio es que se debe realizar este proceso mediante la vía electrónica. Es decir, que para personas naturales y jurídicas deberán presentarla de forma electrónica dentro de las fechas legales establecidas. Y por su parte, el pago pues deberá ser procesado en primera instancia para obtener la planilla que arroja el sistema y ser depositados en las entidades bancarias y correspondientes aceptadas, llamadas oficinas receptoras de fondos. ¿Cómo se calcula? Sencillo, se calcula con base al enriquecimiento global obtenido dentro del ejercicio fiscal anterior, es decir, el que está presentado en la declaración definitiva de rentas. Y vuelvo y repito, no puede ser menor al 80%. También es importante destacar si se es una persona natural o jurídica, pues hay diferentes ítems de los cuales se debe poseer el conocimiento para poder llenarlos. Muchísimas gracias.